Volvimos. Zapatos. Bueno, se cortó justo en medio de la respuesta. Hablando de que Rangel era Espera un poquito para seguir la respuesta o continúo. persona más. Pero hay uno, creo que están todos. Creo que los 22. Bueno, entonces, básicamente eso. El poder público fue el que se dio cuenta que necesitaba de representación popular que los artistas tenían para poder también obtener sus intereses, que eran votos. Entonces, se conjugó, no fue hecho a propósito. Y por un elemento estratégico, que la mayoría de esos políticos eran dueños de radios en la época, hoy son más evangélicos los dueños de radios, nosotros les hacíamos descuento en sus campañas políticas a cambio de espacio en la radio, porque la música bahiana no tocaba en radio, venían las programaciones hechas del sur. Y así conseguimos representación popular y apoyo político. Y claro, con una organización, porque nada es hecho porque sí. Entonces, la empresa WR, que centralizaba un poco todo, teníamos a Rangel, que era abogado y administrador de empresas, varias personas en diferentes funciones, y yo como músico y técnico que desarrollaba ese lado artístico. Entonces fueron un conjunto de elementos, pero lo que facilitó el acceso a inversiones del tipo políticas o de empresas fue que estaba todo unificado en un lugar. Entonces es mucho más fácil para cualquier contratante o político o intendente o lo que sea dirigirse a un lugar donde ese lugar posee una serie de nombres de artistas y de cosas para ver qué es lo más apropiado para lo que él quiere hacer, que tener que investigar con otras personas qué es lo que está pasando. Entonces, un poco la WR era el Google de los interesados. Espero haber respondido a la pregunta. Espectacular. Y Martín aporta en el chat una foto de cómo están los estudios WR hoy, que los que puedan descargarla para verla. Bueno, Hernán tiene una pregunta. No, yo le quería hacer una pregunta a Néstor, aprovechándolo, porque no siempre tenemos la posibilidad de poder preguntar específicamente sobre el trabajo de Néstor, ¿no? Y de Martín. Está buenísimo, quizás es un poco adelantada la pregunta, pero bueno, está buenísimo lo que está contando en el contexto histórico-social, y eso me parece que es lo primero. Yo tengo una pregunta para Néstor, un poco con la realidad de los músicos que tenemos blocos y queremos trasladar estas ideas a la hora del estudio, ¿no? O sea, yo creo que, nada, tengo esta posibilidad de preguntársela, se la quiero preguntar, es cómo ha sido la grabación de los blocos, cómo es la sesión de grabación a la hora de poder transportar nuestras canciones, nuestras ideas y todo, cómo se graba, más que nada los que quizás podemos tener alguna especie de home studio en casa, porque la realidad es que quizás la mayoría de todos los grupos que estamos acá, se nos complica entrar a un estudio, poder producir un disco y todas esas cosas, pero tenemos ganas de grabar cosas y de hecho lo hacemos a formato de home studio, ¿verdad? Entonces, la pregunta específica un poco es cómo desarrolló su método de trabajo, cómo ha grabado los blocos, esas cosas que nosotros escuchamos, si se graba por separado, si la música popular se graba toda junta,
o si se combinan formatos, y la forma quizás que, no sé, todo lo que pueda decirnos para ayudarnos humildemente a poder registrar nuestra música de ese modo. Sí, la pregunta es un poco amplia, pero como vos te referiste a home studio, tiene mucho que ver, porque aunque a ustedes no le parezca, de 85, los mayores éxitos que ustedes conocen, de Chiclete, de Sarayani, de Luis Caldas, de Edison Gómez, de las personas que acompañaron esa generación de Ye, era grabado en 16 canales, en un home studio que no poseía ni mesa profesional, ni Dolby, por ejemplo. Entonces, yo grababa un bloco en 2 canales. O sea, lo que interesaba era saber poner los micrófonos, no es la tecnología. Y la disciplina del músico de adaptarse al que los dirige, porque hay tipos que le pegan muy fuerte, entonces le pega fuerte al zurdo. Y el zurdo fuerte no tiene sonido. El zurdo tiene que tocarse un poco más suave para que pueda tener los armónicos. Entonces, nosotros teníamos la suerte también que los músicos de percusión estaban abiertos a nuestra manera de sugerir de cómo deberían posicionarse y con qué intensidad tocar su instrumento. Lo fundamental, a mi manera de ver, estoy hablando de conjunto, grabando un grupo completo, no individualmente. Lo fundamental en todo eso es que el técnico tiene que entender que un grupo, un colectivo de percusión es una orquesta, es como una orquesta sinfónica. En una orquesta puede haber violinos, en el bloco hay bacuriñas. En una orquesta puede haber violonchelos, en el bloco hay repiques o timbao. En una orquesta hay bajos, en el bloco hay zurdos. Entonces, posicionarse de una manera como si uno fuera el maestro de esa orquesta para poder equilibrar la distancia de esos instrumentos a los micrófonos que se tengan a disposición. Por eso te estoy hablando de que yo estoy hablando de 40 años atrás, donde no había tecnología. Es similar a lo que hoy pasa con ustedes con home studios. Hoy tenemos toda la tecnología y 120 canales. Pero por eso el secreto para mí, es mi opinión, no es solo la tecnología. Es la manera de pensar del técnico que va a grabar. O sea, primero, el técnico tiene que entender qué es lo que va a ser grabado. O sea, no hay manera de pasar sonido. Llegó el zurdo, pasar sonido de zurdo. Llegó el repique, no. Tiene que estar el grupo para poder entender cuál es el arreglo, para poder entender cómo la sala responde a ese grupo, y viéndolo como orquesta, colocar los micrófonos. Entonces yo creo que es más que tecnología, el interés y digamos, el entendimiento de la física del audio, de cómo funcionan las velocidades de las frecuencias. Entonces, instrumentos cuanto más agudos son, tienen frecuencias más rápidas, cuanto más graves son, tienen frecuencias más lentas. Entonces, el tiempo que llegan hasta el micrófono es diferente, de acuerdo a esa velocidad. Entonces, considerando esa física, mover los micrófonos para que no exista lo que se llama cancelamiento de fase o otro tipo de cosas. Y otra cosa es el paisaje. ¿Qué significa paisaje? Si vos tenés LR, vos tenés una distancia entre un baffle y otro, o entre un auricular y otro. Y en ese LR hay un abanico, ¿no? Hay varios lugares. Entonces, el técnico ya a grabar entendiendo ese abanico. O sea, ¿qué instrumento va a conversar con cuál? Para poder darles una determinada abertura. No adelanta colocar 2 instrumentos que tocan lo mismo en el mismo lugar porque uno va a pelearse con el otro. Entonces, tiene que haber un entendimiento musical para saber qué instrumento conversa con cuál. Entonces, yo creo que dentro del tiempo que tenemos,
Es básicamente una idea. Vos podés tener 1 o 70 micrófonos. Ahora, si no sabes lo que vas a grabar, no va a resolver. Lo importante es entender lo que se quiere grabar y de qué manera eso se va a colocar como paisaje dentro de ese LR. Y como te quiero decir, como nosotros no teníamos tecnología, para vos grabar 20 bandas por año en un estudio, significaba que nosotros ya, y además porque, aunque a usted le parezca gracioso, no solo no teníamos Dolby, yo tenía 2 micrófonos Neumann, que eran los de los locutores, que yo se los robaba a los locutores, y los otros eran dinámicos. Entonces, batería eran 2 canales, toda la batería, y así sucesivamente. Entonces ya grabábamos mezclando, porque también teníamos 2 compresores y teníamos 2 cámaras de reverberancia de la Lesis, que no tenía regulaje, tenía 4 presets, corto, medio, más o menos. Bla. Entonces, el técnico tenía que ya imaginar lo que iba a hacer y qué iba a aplicar, en qué momento, qué iba a comprimir, qué no iba a comprimir ya en la grabación, qué ya iba a grabar con reverber, qué no iba a grabar con reverber, para en la hora de la mezcla subir las cosas y en 30, 40 minutos mezclar la música, porque ya estaba más o menos mezclado. Si no fuera de esa manera, no se podría grabar 20 discos por año. Claro. Y o sea que la toma la hacías a todos los músicos juntos, Néstor, tocando, o la mayoría, por lo menos la parte de la percusiva. Sí, cuando se trataba de bloco afro, tratábamos de hacerlo la mayoría, la mayor cantidad posible, porque el estudio no era grande, era una casa. Bueno. Por eso está el ejemplo de la timbalada, que eran muchos que lo grabamos en un terreno baldío, porque no Sí, había sí. espacio. Pero eso se aplica a grupo de percusión, bloco de percusión. Claro. La percusión en la sala, tocando juntos, y el cantor en la técnica, cantando, para que no entre el ruido del el sonido de los instrumentos en el micrófono. Sí, sí. Ya en la G-Music, en las bandas de trío, que ya había instrumentos, guitarra, bajo, teclados y todo ese tipo de cosas, hacíamos pequeños grupos. Entonces íbamos a tocar samba reggae, la banda iba a tocar un samba reggae, solo grabábamos 3 zurdos, 2 repiques, un timbal, y después lo doblábamos, o sea, lo grabábamos de nuevo del otro lado, cosa de que parezca más gente. Y trabajábamos con ambientes, porque no teníamos reverbers, no teníamos equipamiento de reverber. Ah, mirá. Entonces, yo hasta hoy, para mí lo más importante en una grabación es el ambiente. Y no para mí, para los mayores ingenieros del mundo. El reverber o la cámara de reverberancia es apenas un elemento a más. Y yo normalmente uso la reverberación. Martín conoce mis mezclas, ya me ha visto mezclar. Yo le pongo el reverber al ambiente. Raramente se lo pongo al instrumento. O sea, cuando el ambiente no me atiende en el tamaño o en distancia que la mezcla se dimensionó, hago un reverber de plugin, lo más parecido al sonido ambiente, y con él amplío la onda o el tiempo o lo que sea para llegar a lo que yo quiero. Perfecto, muchas gracias, Néstor, impecable. De nada. Hay otra cosa que voy a decir que va a servir a todos. Un micrófono es un oído, ¿no? El proyecto de micrófono es un oído. Entonces, si vos le pones un micrófono dinámico, voy a agarrar esto. Esto es un tambor. Si yo le pongo un micrófono dinámico acá, ¿qué hay que ponérselo? Es como si yo pusiera la cabeza ahí, el oído ahí, y nadie escucha eso así. El público nunca escucha eso así. Lo escucha el que lo toca. Entonces, eso es para definirlo dentro del paisaje de canales, su sonido. Ahora, el sonido está en el ambiente, que es el lugar donde estaría la persona que escucha. Entonces, nada
en percusión se graba sin ambiente. Perfecto. Buenísimo, Bueno, gracias, Néstor. una masterclass de un estudio Exacto. en 4 minutos. Tiene ahí Juan Manuel López, no se presentó todavía, se sumó un poquito más tarde, así que tiene una pregunta y creo que se presente ahí también. Hola, ¿se escucha bien? Primero vamos a Hola, chequear. querido. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, Acá querido. aprendiendo de vos nuevamente. Yo siempre aprendo con ustedes. Che, escuchándote, bueno, perdón, antes me voy a presentar. Mi nombre es Juan López, soy acá de La Plata, Argentina. Participo de Revolta y nada, soy amante de la percusión así, como todes. Escuchando a Néstor me salieron unas preguntas. Y vamos con la primera. Son dos que van unidas. ¿Cómo escuchás vos las cadencias de los blocos latinoamericanos, digamos, con respecto a los blocos bahianos? ¿Cómo lo escuchás vos? ¿Cómo es tu percepción de eso? Bueno, mi percepción, para mí cadencia es todo. O sea, samba reggae tiene una cadencia, samba afro tiene otra cadencia. Esa cadencia puede ser traducida a un metrónomo, a un beat. El tango tiene una cadencia, la chacarera tiene una cadencia, la cumbia tiene una cadencia. Entonces, a mi manera de ver, los blocos latinos en general, no estoy hablando todos, tocan muy rápido. El argumento o la posibilidad es que sea por ser urbanos, por ser más adrenalínicos. Hay mil motivos. Pero para mí, por ejemplo, si yo pongo un tango y lo pongo al doble del andamento, no es más tango. Yo creo que tiene que tener otro nombre. En el samba reggae es lo mismo. Para mí el samba reggae es con su cadencia. Si uno no quiere tocar esa cadencia, no toque samba reggae, no se llama samba reggae. Aunque tenga la célula, entonces pasaría a ser una traducción, una personalización de un ritmo llamado samba reggae, ¿entendés? Pero para mí, quien no toca samba reggae en su cadencia, deja de ser samba reggae. Puede ser radical de mi parte, pero yo lo aplico a todos los géneros, no lo aplico solo al samba reggae. Entiendo, excelente. Sí, justo la pregunta que seguía era cómo pensás que fue evolucionando esto de esa manera, pero nada, ya se me aclaró súper la duda. No, sí, y yo creo que tienen derecho y deben hacerlo. No estoy diciendo que no lo tengan que hacer Ujú. o que no lo puedan hacer. Se puede, todo se puede. Lo que estoy queriendo decir, de que si yo escucho no es samba reggae. Es eso lo que quiero decir. O sea, porque el samba reggae tiene lateralidad. Y donde vos le sacás la lateralidad, le sacás el charme, la sensualidad del samba reggae, que es lo que fascina. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, para un músico que está adrenalínico, le encanta, pero para el público no le impacta, lo deja ansioso, a mi manera de ver. Entonces yo defino eso, o sea, yo si tuviera que dar una opinión a grupos latinos, es que siempre que se definan que tocan samba reggae, traten de mantener la cadencia del ritmo. Ahí, cuando quieran cambiarla, le cambian el nombre o le ponen algún accesorio más a ese nombre. Excelente, gracias. Por favor. Perfecto. Cartel, por ahí tienen una preguntita. Van a estar 15 minutos de esta reunión. Listo, ¿me escuchan? Sí. Néstor, sí.
sí, comparto, yo también soy un poco radical con el tema de la cadencia. Es así, es como la cumbia acá en Colombia que tiene su tiempo, su cadencia. Y acá se está poniendo de moda mucho y he visto también en muchos lados eso, de que es acelerarle y volverla rápida y con un ataque, pero pierde el reggae, ¿no? Que es lo que mantiene precisamente el género. Pero bueno, pasando a la pregunta, ¿tienen de pronto algún formato, algún plano de un rider técnico, unos presets para precisamente ubicar el grupo, ¿cierto? La banda como tal, para grabación o para algún evento, ¿no? En tarima. De pronto hay algo que ya sea un método que utilicen desde allá para aplicarlo acá también, porque como no se conoce mucho, digamos acá por lo menos en Colombia, está explotando hasta ahora más o menos, se hace al revés. Entonces se aplica muchas cosas de cumbia, o muchos riders, muchos micrófonos, y cuando uno va a grabar se utiliza mucho de rock o de cumbia, y cuando vamos a escuchar el resultado pierde lo que tú dices, que es escuchamos pero así no suena, así no logramos el sonido que uno quiere expresar a través de la grabación. Entonces no sé si de pronto tienes un rider o algún plano que se pueda utilizar, digamos, a nivel general, más o menos para hacerse una idea. Sí, lo mismo, para grabar o para una presentación. Y la otra pregunta era, ¿qué es más recomendable respecto a eso también? Grabar una canción, ya sea de banda o un ritmo de un bloque, ¿no? Una batida por canales, o grabar el bloque como tal completo en eso. Creo que esas son las dos preguntas de ese tema. Bueno, voy a responderla de dos maneras. Antiguamente, cuando grabábamos todos juntos, teníamos que separarlos por familia. ¿Qué significa? Los instrumentos de lata, que suenan más alto, repiques, bacurines, una familia en un lugar. Timbao, no sé qué, del otro lugar, lejos, enfrentados. Y los zurdos centralizados. Eso en estudio, inicialmente también en escenarios. Después de que la tecnología mejoró y empezaron a microfonarse instrumento por instrumento, para mí vino el quilombo. O sea, ¿por qué? Porque si vos vas a un escenario, ¿no? Estás en el lugar del público y escuchás el bloco pasando sonido, sin PA, sin sonido, los repiques se escuchan a 60 metros, acústicos. Los zurdos no. Entonces, si hay 8 timbales, se escucha por lo menos a 30 metros, sin amplificación. Entonces, a mí me parece que es mucho del criterio del técnico. Entonces, si yo lo he hecho y ha funcionado. Martín es un técnico fantástico del sonido en vivo, que recomiendo que algún día le hagan una entrevista. Yo, por ejemplo, cuando hay 4, 8 repiques, les pongo un micrófono. ¿Por qué? Porque yo voy a amplificar esa sonoridad. No voy a poner 8 micrófonos, uno. Y separado al solista, el que va a quebrar, el que va a hacer las llamadas, etc. Los zurdos sí, un micrófono cada zurdo. Y timbales, normalmente en vivo, un micrófono cada 2 timbales, base. Y un micrófono para el timbal solista. Eso disminuye la cantidad de micrófonos en más de la mitad, mucho más de la mitad, facilita mucho al trabajo del técnico, porque el técnico solo tiene que equilibrar lo que está saliendo acústicamente del escenario con lo que va a salir por los baffles. Y una cosa que yo observo y que posiblemente el día que, si ustedes quieren, Martín pueda dar esa charla o ese workshop,
es una cosa que usamos acá, no sé si ustedes la usan, que es el delay del PA. Entonces, si en el escenario el ritmo está en el fondo del escenario, significa que el ritmo está lo mínimo a 8 metros de la línea de frente de donde está el PA. En esa distancia se va a crear diferencia de tiempo. Y en esa diferencia de tiempo el sonido queda embolado, como decimos acá, queda una pasta. Entonces, nosotros aplicamos mucho, ya que las nuevas, antiguamente lo hacíamos con aparatos que se llamaba, en una cámara de la Yamaha, SPX 90, que tenía un negocio que tenía un delay, un pre-delay, y hoy las mesas todas lo tienen. Entonces es el técnico medir la distancia entre el PA, la frente del PA, con donde está toda la línea percusiva, y con el delay interno de la mesa a trazar el PA la cantidad de metros para que sea una pared sonora, que no haya esa diferencia de tiempo. En grabación no hay ese problema, porque en grabación, cuando hay delay o cuando hay atraso, como no hay público, no tiene que ser dale, 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 que estamos en la hora, dale, que el público, uno va indicándole al músico, acercate, alejate, o le decimos al director, mira, ese chico toca muy fuerte, ponelo atrás, ese toca más suave, ponelo adelante. En estudio todo es posible. En vivo, no. En vivo es rapidez y conocimiento técnico de quién va a amplificar. Espectacular, clarísima la respuesta. Bueno, van a quedar poquito minutos. Tenemos 4 preguntas más y Martín Buffer, que dice que quiere contar un poquito, si no da el tiempo. Así que vamos a ir a estas preguntas. Por ahí, Néstor, ya sé que es difícil a veces, pero tratar de redondear un poquito las respuestas, como para que haya tiempo para que todos puedan participar. De cualquier manera, Emilio, vos e Ivo determinan las cosas. No me gustaría que sea muy larga para que no sea un plomazo, pero no quiero que se queden preguntas en el tintero también. Perfecto. Bueno, entonces, si vemos que es necesario, abrimos una vez más la sesión para que queden todas las preguntas respondidas. Sí. Entonces, Eduardo tenía una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Eduardo. Bueno, Néstor, te quería salir un poquito de la parte técnica. Sí. Hemos hablado, creo que bastante de la parte técnica y de verdad que me interesa, pero tenía una pregunta referente a otro tema. Aprovechando tu experiencia musical, obviamente, de tu vida, de todo lo que has podido ver, participar en el desarrollo de la Sheet Music, yo entiendo que la Sheet Music surge, digamos, el nombre de la Sheet Music surge por tratar de ponerle un nombre a esa cantidad de fusiones de ritmos y géneros que se habían dado en la bahía. Entonces hablar de Sheet Music es hablar de muchos géneros, mezclados, fusionados, muchos ritmos de percusión, autóctonos de allá, que vienen de África y todo el cuento. En tu visión, ¿cuál sería ese ritmo o género que ha tenido mayor impacto fuera de la bahía? O sea, hablar de, no sé, algún género en particular, algún ritmo. Por ejemplo, creo que se le han dado ciertos nombres a géneros de la Sheet Music, como por ejemplo el Black Semba, que inventó el señor Magari Lord hace un tiempo atrás. Entonces, ¿qué género musical te parece a ti, de lo que has podido ver, tiene mayor impacto a nivel internacional? Bueno, como la Sheet tiene 35 años, se han pasado por diferentes fases. Y una de las características de la Sheet es dar oportunidades a los nuevos.
por eso siempre surgen nuevos artistas. Yo te voy a tratar de hacer una síntesis medio personal. Cuando nosotros trabajábamos con los blocos eran tríos eléctricos que tenían bandas arriba de los tríos, ¿no? Esas bandas, debido a un problema que se había ocasionado político, porque el carnaval acá se tocaba frevo, ¿no? Era guitarra baiana tocando frevo. Y frevo es un ritmo pernambucano. Cuando el Latin Music surge, Pernambuco entra en medio, no vamos a tocar música baiana porque nos están invadiendo, una cosa así. Y nosotros, sin entrar en discusión, dejamos de tocar frevo. O sea, como diciéndoles, jódanse ustedes, porque nosotros siempre los tocamos a ustedes, dijimos que el ritmo era pernambucano, y si ustedes nos afrontan diciendo que tienen el poder de cortarnos, córtennos. Entonces nosotros, los productores musicales, decidimos no grabar más jingles en frevo y no hacer más versiones de músicas en frevo. Bueno, ahí viene lo que vos me preguntás. El trío hacía música de carnaval, ¿no? Música bailante, música vertical. Y en cuanto estaban surgiendo los blocos afros, ¿no? Solo que los blocos afros, por una cuestión social, no tenían acceso, como hasta hoy. Porque aunque la Bahía sea un estado, y principalmente Salvador, con mayoría de negros, hay un comportamiento clasista y racista en muchas cosas. Pero no es el asunto. Yo te voy a decir cómo nosotros hicimos. Entonces, para dar como nosotros vimos que el tambor era lo que más emocionaba, de alguna manera, hicimos la traducción del tambor de bloco para arriba del trío eléctrico. Y los blocos no cantaban normalmente historias lindas, míticas, hablando de su cultura y una serie de cosas muy lindas, pero que eran discursos. Entonces, nosotros observamos sociológicamente que era muy difícil el público participar como para sentirse parte del bloque, porque no podía cantar, porque no había una cosa que se repita, eran siempre cosas nuevas. Y en los tríos habíamos visto de que las músicas para trío que tenían refrán o estribillo era lo que más excitaba y hacía al bloque participar. Entonces, lo que nosotros hicimos es, agarramos el tambor que a nosotros nos parecía que, además de necesitar darle evidencia, era necesario para nosotros darle esa evidencia porque tenía una representación popular muy grande. Pero le cambiamos el texto. O sea, le pusimos letras que no hablaban solo de historias, de negros y de situaciones, y sí letras de diversión con estribillo. Ahí nos dimos cuenta de que el ritmo, el tambor, pasó a masificarse de una manera impresionante, porque el público dejó de ser espectador a sentirse, sin tener un tambor en la mano, que formaba parte, porque era un coro de miles de personas, que es por uno de los motivos que yo tengo el monotema con Ivo, de la necesidad de que los bloques argentinos o latinos no solo canten, sino que canten en español, que es para aproximar el público, que el público no se quede mirando lo que está pasando, que sea parte. Ahí está la magia del éxito. Entonces, en todos estos años, en 40 años que yo estoy acá, y en 35 años de Aye Music, la música más difundida y conocida en el planeta
es la que tiene tambor. Si no tiene tambor, es un pop sudamericano. Si tiene tambor, afro-baiano, es único, es peculiar. Entonces, la gran difusión y divulgación de una parte de lo que yo llamo J-Music, porque para mí como la J-Music es un movimiento sociopolítico-cultural, para mí el bloco afro forma parte y nos dio muchos elementos. Para mí el mayor exportador musical de la brasilidad es el tambor. Y me arriesgo a dar una de vidente y siempre será. Por eso también hay algunas crisis, porque la música brasilera está olvidándose un poco del tambor. Excelente, gracias. Por favor. Espectacular. Bueno, Ivo tiene una pregunta. Bueno, Quedan, hay un perdón, aspecto... quedan 3 minutos y medio, así que, bueno, cuando se corta, volvemos a entrar una última vez al mismo link. Perfecto. Dale. Un tema que nos ocupa es el tema de la sustentabilidad del movimiento percusivo del tambor. Varios de los que estamos aquí somos además gestores, administradores de todo esto y sabemos que el gran problema que se genera, sean ONG, sean talleres, escuelas o grupos, es la sustentabilidad económica de todas estas fantásticas estructuras. Y participaste en dos Perdón, no sé si soy yo, pero se escucha todo entrecortado, ¿no? Se Sí, escucha Ivo, entrecortado, pero... no está dando para entender, Ivo, lo que está diciendo. Se escucha muy, muy cortado. Lo que entendí, voy a Ivo, tratar si me de permitís, acercarme. Lo que A entendí ver. hasta ahora, para que continúes de ahí, es de que el asunto es la sustentabilidad y la necesidad de buscar una forma de sustentabilidad. Continúa. Exacto. Exactamente. Como vos fuiste protagonista de dos experiencias con los redondos y la negra poli y con el Hashem. ¿Cuáles fueron las claves de esa experiencia para lograr la autogestión soberana, la sustentabilidad? Bueno, yo lo dividiría en dos partes. Lo que pasó con los redondos y con la negra es impar, es una situación única y que pertenece solo a una banda en una cultura diferente, que es Argentina, que consumía rock and roll. Y que ese rock and roll necesitaba tener algún rebelde que no se contradiga con lo que cantaba y actúe de esa manera. Pero lo que me parece más apropiado en función de los blocos y de los grupos de percusión, que es lo que en este momento hay en este Zoom, es lo siguiente. El éxito es fundamental para que venga el dinero. Uno no puede hacer algo para ganar dinero. Uno tiene que hacer éxito para que venga ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé cómo funciona allá. Yo ahora veo que a través de este trabajo que estás haciendo, bárbaro, vos estás empezando a unificar. Yo veo que son tribus, ustedes son tribus aisladas, por kilómetros y por falta de contacto muchas veces. Acá fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento fue hecho con 19 artistas. O sea, no fue hecho con 500 artistas. Pero 19 artistas que entendieron que tenían que estar juntos en una empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa cubría lo que ellos no tenían. O sea, ellos podían tener talento, podían cantar bien, podían tener lindas músicas, pero necesitaba a alguien que les haga el repertorio, necesitaba a alguien que les dé un concepto estético, necesitaba a alguien que tenga los contactos